Filipenses 2, 17 hasta 30. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tenid en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo en que invocamos en tu palabra, y que nos enseñes lo que necesitamos sacar de tu palabra hoy día. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Pues, última vez vimos que debemos ser asidos de la palabra de vida. La vida, es decir, que debemos extenderla y retenerla para brillar como luminares o focos en la oscuridad. Y la palabra de Dios crea y sostiene vida espiritual. Entonces, por nuestro bienestar necesitamos comerla, por decir, y para el bienestar de otros tenemos que compartirla. Y el Señor usa su palabra viva para obrar en nosotros, para hacer y querer conforme a su voluntad, y por eso su palabra nos ayuda en ocuparnos en lo que Dios ha puesto en nosotros. Hoy día llegamos al fin de este capítulo, y el apóstol en mucho de esto está hablando de ciertos planes que está haciendo, y algunos parece que está cambiando el tema, pero en verdad es que está explicando cómo él y Timoteo y aún Epafrodito están ocupándose en su salvación sin murmurar y sin quejar. Ellos están manifestando que una persona fiel puede andar por fe y no por vista,
confiando en Dios y no en la carne. Y entonces esto es lo que quiero manifestar, pero primero yo creo es útil hablar del asunto de sanidades divinas. Y quiero comenzar con esto porque yo creo que este pasaje puede corregir o ayudarnos en corregir unas ideas erróneas que son muy populares hoy en día. Por ejemplo, algunos dicen que el cristiano nunca debe enfermarse si tiene fe, porque debe tener fe para ser sano y entero. Y otros que ciertas personas o ciertos grupos tienen poder para sanar. Y entonces al oír esto, hay gente que van, porque son enfermos, buscando salud de tales grupos o personas. Una iglesia dice, vamos a tener un culto de sanidades hoy día, te invitamos y vienen. Y la mayoría de la gente, si no todos, salen decepcionados. ¿Por qué no me sanaron? O es mi culpa y van depresionados porque no tengo fe. O hay un Dios en verdad, si ellos dicen que sí y no pasa nada, entonces ¿qué? Yo no por ningún momento niego de que Dios tiene poder sanar o que Dios sana. Sí, lo hace. Pero en sus términos, en su tiempo. La idea de que todos pueden sacar la sanidad, la salud, es obviamente falso. Y yo creo que las tres personas en nuestro texto, Pablo, Timoteo y Epafrodito, son ejemplos de esto. Los tres son ejemplos de gran fe. Pablo ya conocemos y alaba a Timoteo y a Epafrodito grande. Pero estos tres, dos seguramente, y probablemente Pablo también, sufrieron de enfermedades que no fueron sanados por milagro. Pablo, sospechamos, sufría de sus ojos, por lo que se dice en Gálatas, quizás esto es la espina en su lado que mencionan los Corintios. La Biblia dice claramente que Timoteo tenía problemas del estómago continuamente o frecuentemente. Y Epafrodito nos dice aquí, se enfermó. Y dice en estos casos que nadie fue sanado milagrosamente. Todos tenían fe para ser encomendados, pero ninguno tenía fe para sanar a sí mismo, y tampoco Pablo hizo milagro para sanarles, aunque hizo muchos milagros así con otra gente, sanándoles, aún levantando a los muertos. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues creo que es claro que la capacidad de sanar no es un poder que Dios ha puesto en las manos de los hombres para que la usen como ellos gustan. La capacidad de sanar es un poder de Dios dirigido por su voluntad y su sabiduría. Sí hay tres etapas de milagros en la Biblia, cuando Dios obró milagrosamente para establecer que sus siervos en aquellos tiempos, Moisés, Elías, Eliseo y Jesús y los apóstoles, para establecer que ellos eran sus enviados. Eran tiempos de que la gente faltaba fe y estaba a punto de abandonar, seguir a Dios, y Dios se manifestaba en una forma
increíble. Pero, aun cuando ellos hicieron milagros, es obvio que siempre estaban bajo la dirección del Señor y no fue cada persona. Estaban pensando del día que Juan y Pedro sanaron al hombre que iba saltando y gritando. No fue el único mendigante en el templo. O el día que Jesús sanó al hombre al lado de la alberca de Bethsaida. No fue el único ahí esperando que las aguas tiemblan. ¿Por qué fueron escogidos estos y no otros? Fue la voluntad de Dios meramente. Y Dios puede sanar por medios naturales o por medios sobrenaturales, pero no tiene que hacerlo. Y nosotros tenemos que someternos a su voluntad. Pedimos, seguramente, no niego esto, pero es de Él, no de nosotros. Y nuestra luz puede brillar cuando soportamos tales aflicciones, estos comunes a los hombres, sin murmurar, sin quejarnos, alabando a Dios en las tribulaciones y en las sanidades o cuando nos libra. Estaba meditando hoy día. Hay una mujer famosa, Johnny Erickson Tara. No sé si ustedes han oído de ella, pero es paralítico. Pero ella fue cristiana antes de que fue paralizada, pero no servía al Señor de corazón. Después de su accidente, ella por un tiempo batallaba, pero aprendió. Y ahora alaba al Señor y es útil para ayudar a muchos en el Señor, porque ella sirve a pesar de su debilidad. El Señor no la sanó, pero ella se sometió y ha sido una bendición a ella y a muchos. Había oído hace años que en una plaga en Londres, muchos hermanos puritanos murieron porque ellos quedaron a cuidarse de los enfermos. Y busqué una referencia y no encontré pero encontré muchos, y uno es del año 230. Y leí esto: sin hacer caso del peligro, otra vez un plago, se hicieron cargo de los enfermos, los cristianos, atendiendo a todas sus necesidades y ministrándoles en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente felices. O sea, muchos cristianos murieron por la plaga, pero lo hicieron feliz porque estaban sirviendo a su Señor y sabían que iban a trasladar de este lugar a otro mejor. Y el Señor no los sanó milagrosamente. ¿Debemos condenarlos por falta de fe? Claro que no. Ellos tenían más fe que yo. Sirvieron al Señor a pesar del peligro. Y así, ellos, como los 3 hombres en nuestro texto, oraron por sí mismos, por otros, pero aceptaron aún el sufrimiento como la voluntad del Señor y lo soportaron sin murmurarse y quejarse, y por eso honraron a Dios. Pusieron ejemplo para nosotros. Entonces, sí podemos pedir ser sanado, y siempre cuando me enfermo lo hago, pero todo está en las manos de Dios, no depende del hombre. Bueno, ahora volviendo a Pablo.
Este fue enfocado en el Señor, mientras consideraba otros mejor que él mismo y pensaba de otros antes de sí mismo, como nos mandó en versículos 3 y 4 de este capítulo. Aquí manifiesta que lo hizo él mismo. En versículo 17 dice: aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Está hablando a los filipenses. Y dice de ellos: su fe es un sacrificio. En el sistema del Antiguo Testamento, el sacrificio era algo costoso, quizás un becerro. Entonces Pablo apreciaba la fe de ellos y podemos imaginar que está pensando en el don que habían enviado por medio de Epafrodito, pero también de su servicio en el Señor en su pueblo. Y dice: yo soy nomás libación. La libación fue un vaso de vino que fue derramado sobre el altar cuando el holocausto fue quemado. Completaba el sacrificio, pero no era nada en valor en comparación con el sacrificio. Vemos aquí la humildad de Pablo, en que él consideraba el servicio de los filipenses más importante de su vida y lo que él ofrecía al Señor. Y luego él alaba a Timoteo y dice cuánto Timoteo le ayudaba, y no piensa en Timoteo como un esclavo, pero sino uno que ayuda a él y trabaja con él. Otra vez. Y luego Epafrodito, dice muchas cosas positivas en respecto a este, y presenta que Epafrodito fue una ayuda grande a él a pesar de su enfermedad, o quizás antes de su enfermedad. Pero aunque este hombre fue tan útil a Pablo, pensando en él y en los filipenses, lo enviaba a Filipo otra vez en lugar de guardarlo. Y enfatizaba que este debe ser honrado por la iglesia, que nadie debe despreciarlo por su enfermedad o por pensar que había abandonado la obra que ellos le dieron en ir a Pablo. Pablo estaba siempre pensando en el otro y quiso que el otro sea respetado, pero a la vez que no sufriera, y por eso lo enviaba a Filipo otra vez. Y tras este capítulo, especialmente estos versículos de este pasaje, vemos el cariño profundo que Pablo tenía para estos dos. Ellos servían a Pablo, pero él no los consideraba como siervos, sino hermanos, colaboradores en la fe, y los amaba y los apreciaba. Yo hace muchos años, antes de venir acá, trabajaba por dos hombres, y cuando tú eras útil con ellos, te alababan hasta lo último y todo. Pero al momento que no te servían nomás, ¿quién es esto? La amistad desaparecía y no. Necesitamos ser gente que apreciamos a las personas por quienes son. Debemos apreciar y alabar a sus dones, y debemos buscar su bien aun cuando no son útiles a nosotros.
una cosa más de hablar de Pablo. Tras todo esto, cuando habla de sus planes para el futuro, dice, si el Señor permite, si es la voluntad del Señor, no estoy citando precisamente, pero espero en el Señor, esto es la cita. Él recuerda que todo depende del Señor. Como Santiago nos dice, podemos hacer planes, pero todo depende del Señor, si el Señor permite. Bueno, luego habla de Timoteo. Otra vez tenemos a alguien que no busca o piensa en él mismo solo, pero alguien que también puso los filipenses primero, versículos 20 y 22. Ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Espero que el Señor nunca diga el versículo 21 de mí, pero tengo que confesar que a veces busco lo mío y no lo que es de Jesucristo. Timoteo fue más constante. Yo creo que esto podría ser su epitafio, ¿cómo se dice? Él sinceramente cuidaba de otros, no buscaba lo suyo, sino las cosas de Cristo. Ojalá que el mundo pueda ver lo mismo en nosotros. Él era alguien que siempre se puso con Pablo a ser disponible, a hacer lo que Pablo necesitaba. Tenía la actitud de un siervo y Pablo estaba agradecido. Y esto debe hacernos reflejar. Estoy disponible a los que están dependiendo en mí. Puede el pastor, la familia, los del trabajo, pueden confiar en ti, tus hermanos, en el Señor o en la carne, pueden confiar en ti. ¿O estás haciendo siempre excusas? Pues no, es que si estamos haciendo excusas, si no queremos dejar lo nuestro para ayudar a otros, ¿qué manifestamos? ¿Que estamos más interesados que el yo? Que en ti, el egoísmo. Timoteo manifiesta que estaba ocupándose en su salvación sin murmurar, sin quejar. Él estaba contento de ser las manos y los pies para un apóstol encarcelado, a pesar de todos el sufrimiento y todos los viajes que tuvo que hacer. Él es buen ejemplo para nosotros. Y luego llegamos a Epafrodito. Este fue un miembro de la iglesia en Filipo, fiel, confiable, o ellos no habrían enviado con una ofrenda generosa para hacer un viaje. Se dice que fue más o menos 40 días en pie para viajar. Él llevó esta ofrenda, seguramente, a llegar a Roma. Es obvio que fue de beneficio a Pablo. Dice, mi colaborador y compañero de milicia, ministrador de mis necesidades. Él, yo creo, fue parte de la ofrenda que los filipenses enviaron a Pablo, porque ayudaba a Pablo siendo las manos de la iglesia a ministrar a Pablo.
Y en su enfermedad, otra vez, versículo 26, manifiesta que estaba pensando en otros y no él mismo. Fue angustiado porque ellos sabían que estaba enfermo y eso les preocupaba, los molestaba. Entonces Pablo dice a la iglesia que debían pensar de él casi como un mártir. Y yo creo que esto es un ejemplo de que Epafrodito estaba pensando más en la obra del Señor que en las consecuencias a sí mismo, porque se enfermó hasta la muerte. Pero estaba meditando, este sufría sin quejarse. Yo he conocido a mucha gente que tienen lo que a mí me parece, tienen lo que se dice es un complejo de mártir. Hacen lo que tienen que hacer, pero lo hacen, estoy sufriendo tanto para hacerlo, quejando y murmurando, ¿qué? Epafrodito no fue quejando de su sufrimiento, no quiso que los filipenses se preocupen por él, pero fue enfocado en su deber y así Pablo lo apreciaba mucho, pero para que todos tengan paz, Pablo envió otra vez. Bueno, nosotros vivimos en un mundo donde el mundo dice, tienes que pensar en ti primero, tienes que ponerte primero y luego puedes ayudar a otros quizás. La palabra viva de Dios dice que debemos buscar primero el reino, no el mío, y poner otros antes de yo. Vamos a examinar nuestras vidas y preguntar, ¿estamos siguiendo a Jesucristo en este ejemplo? ¿O tenemos que arrepentirnos? En respecto a planes, estamos poniendo Dios primero. Decimos con Pablo, espero en el Señor, si es la voluntad del Señor. O solamente pensamos, pues yo quiero hacer esto me agrada. Debemos buscar que el Señor guíe nuestras decisiones y buscar su bendición sobre ellos. Jesucristo fue a la cruz. Pablo fue a la cárcel. Epafrodito se acercó a la muerte porque pusieron al Señor primero. No es fácil, pero hay bendiciones grandes y hay gozo que el egoísta no entiende cuando ponemos al Señor primero. Otra cosa aquí vemos el agradecimiento que Pablo tenía para el servicio de otros. Estamos expresando nuestro agradecimiento a otros por todo lo que han hecho para nosotros y para el Señor. Todos necesitan oír que el Señor está usándoles y cómo. Y especialmente si ellos sienten que no han podido hacer todo lo que quieren por enfermedad o otra debilidad. Y últimamente debemos preguntar, ¿soy una persona confiable que pone al Señor primero para que mi iglesia puede contar en mí, mi pastor, mis hermanos?
para que el Señor pueda usarme. Todo comienza con Jesucristo. Tenemos que ponerlo primero en la vida. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y levantar nuestras cruces y seguirlo. Busca a Jesús y busca servirlo como Él diría. Y va a experimentar bendiciones grandes. Oramos. Padre, te pedimos que en todo nos recuerdes decir y pensar si es la voluntad del Señor, si el Señor quiere, y ponerte primero. Ayúdanos en negarnos para servir a otros y amarlos, y haznos confiables en tu servicio.